Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando de acantosis, que es ese recrecimiento negro que sale en la piel. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Pero voy a aprovechar que ya estaba hablando del exceso de insulina para entonces hablarles de la barriga, que tiene que ver con la resistencia a insulina y con el hígado graso. Fíjense, la acantosis es una situación donde la piel se pone bien oscura, bien ennegrecida y bien cueruda. Y se pone bien oscura, y le pasa mucho a las personas bien gorditas o los diabéticos, porque está comiendo demasiados carbohidratos. Al comer demasiados carbohidratos genera demasiada glucosa y el cuerpo se ve obligado a hacer mucha insulina. Como la insulina es una hormona anabólica que crea células, pues sigue obligando a las células a crecer, a crecer, a crecer, y se crea esa piel muerta que sale acá en las sienes o sale aquí en el cuello, que es lo que llaman acantosis. Ahora, esa misma situación de exceso de insulina, que es una hormona anabólica, crea otra situación. Y lo que crea es que crea una situación de una barriga o un abdomen protuberante. Cuando usted tiene una persona que tiene un abdomen bien grande, ese abdomen, perdonen el dibujo, ¿verdad? Yo no me dedico a eso. Estoy seguro que Jorge lo hace mejor que yo. Pero ese abdomen protuberante no es otra cosa que lo que llaman resistencia a la insulina. O sea, mientras más grande sea el abdomen, más resistencia a la insulina. Le enseño por aquí un abdomen así bien protuberante. ¿Ve? Esta persona tiene un abdomen bien grande. Ese abdomen bien grande es producido porque el cuerpo está resistiendo a la insulina. Le explico ahora cómo funciona. Fíjense. Mientras más barriga tiene una persona, mientras más abdomen tiene, más resistencia tiene su cuerpo a la insulina. Cuando una persona consume carbohidratos, principalmente los carbohidratos, pan, harina, carbohidratos, arroz, papa, dulce, eso se convierte en glucosa. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Pero justo aquí, hay un órgano que se llama el páncreas, que es el que produce la insulina. Y ahí se produce la insulina. Y la insulina, que la produce el páncreas, produce insulina. Junto con la insulina y la glucosa, eso se le alimenta ahora a las células, ¿no? Así que una célula va a esperar la señal de la insulina para poder dejar entrar la glucosa. Mientras más glucosa haya, más insulina. Más glucosa, más insulina. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en el lado derecho del cuerpo está el hígado. Y el hígado es el que procesa más de 500 acciones distintas del cuerpo, se hacen aquí, ¿no? Mucha de la glucosa se procesa aquí. El hígado, cuando hay exceso de insulina, la insulina empieza a mandarle mensajes al hígado de que acepte más glucosa para almacenarla. Cuando el hígado ya no la puede aceptar más, el hígado se empieza a poner graso. El hígado de una persona barrigona, de una persona con abdomen grande, es un hígado graso. Es un hígado que si el tamaño normal era así, pues ya está así. Y está tan lleno de grasa que inclusive ya su trabajo de filtrado, su trabajo químico interno, ya no lo está haciendo muy bien. Básicamente, todos los diabéticos tienen, el 85% de los diabéticos, esa es la estadística, ¿no?, del National Health Institute, del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, ¿no? El 85% de los diabéticos tienen obesidad, tienen sobrepeso. Y es porque todos ellos tienen hígado graso. Ahora, todas las personas que están sobrepeso van a tener hígado graso también, porque como el hígado es el que procesa principalmente toda la glucosa, pues al haber exceso de insulina, el hígado se llena de grasa, porque la glucosa combinada con la insulina es la que produce la grasa. ¿Qué pasa? Toda vez que usted tiene una persona que tiene el abdomen protuberante, ya usted sabe que el hígado está graso y ya usted sabe que ese hígado no está aceptando bien la insulina. Y es porque cuando hay exceso de insulina llegando al hígado, imagínense que este es el hígado, viene insulina, viene insulina, viene insulina, viene insulina, viene insulina, viene insulina, viene insulina. La forma en que funciona el hígado es que el hígado tiene una superficie
igual que todas las células, y en esa superficie tiene como unas pequeñas antenitas, que son los receptores de insulina. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el fenómeno que cuando hay demasiada insulina, la forma que el cuerpo se adapta a todo ese exceso de insulina es que hace lo que llama una desregulación, o sea, que la insulina ya no le va a hacer efecto, porque el cuerpo lo que hace es que empieza a tumbar, a destruir algunos de sus receptores. Y a lo mejor si tenía 4, se queda con 1, porque tiene exceso, y la forma de protegerse el cuerpo del exceso de insulina es sacando receptores, o sea, que ahora tiene menos antenitas para recibir la señal de la insulina. Así que un diabético, por ejemplo, muchas veces termina inyectándose insulina. ¿Por qué? Porque tiene tanta insulina corriendo que ahora el cuerpo no se la acepta. Mucha gente piensa que los diabéticos, sobre todo el tipo 2, piensan que tienen que tienen falta de insulina. No, no. El diabético 2 siempre tiene exceso de insulina. Lo que pasa es que tiene tanta que ahora se ha desregulado las células y ahora el hígado no se la acepta. Es como si usted insiste a una persona, llega un momento que no le hace ni caso, lo ignora. O sea que ya el hígado ya está ignorando la insulina por el exceso de insulina que hay. Así que básicamente, barriga grande, abdomen grande, peligro. Hay un hígado graso. Uno de los índices principales de si una persona está mejorando la salud es cómo baja el índice de su cintura. De hecho, uno de los índices más exactos de problemas del corazón es la barriga. O sea, cuánto es la cintura. Si usted logra reducir la cintura, que se hace con la ayuda, digamos, del metabolismo, automáticamente usted está reduciendo la incidencia de un ataque al corazón. Pues, y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.